Bueno, hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Alejandro Vergara, jefe de conservación de pintura flamenca y de Escuelas del Norte en el Museo del Prado. Fue licenciado en la Complutense por Geografía e Historia, está especializado en Historia del Arte, en nuestro campo. Fue profesor en la Universidad de California en San Diego y en la Columbia en Nueva York, especializado en Rubens, la figura de Rubens, si no me equivoco, del cual ha escrito varias obras. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, Iván, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. Aquí contento de contar con tu presencia para charlar un poquito de arte. Pues igualmente. Bueno, Alejandro, antes de empezar con las cuestiones, yo creo que venía oportuno empezar con una buena noticia, por fin, que es la reapertura de museos, ¿no? Sí, sí, una reapertura hay que cualificarla un poquito porque hemos abierto una cuarta parte más o menos de salas y de obra porque no tenemos suficientes vigilantes disponibles, esa es la razón, ¿no? Y eso nos ha obligado a reducir mucho el espacio que podemos abrir, pero bueno, aprovechando eso también lo que hacemos es una selección. A ver, no podemos mover todo el museo para llevar las obras principales a una cuarta parte del museo, en parte porque es demasiado trabajo y no tenemos tampoco gente disponible para mover obras de arte, para mover tanto, en parte porque sería mover demasiadas cosas para volver a moverlas en septiembre y no es bueno para los cuadros. Claro. Con lo cual, pero sí hemos movido algunos cuadros. Por ejemplo, Las Lanzas quedaba fuera del recorrido, la hemos llevado cerca de unos cuadros de Rubens, donde tiene cierto sentido. Hemos subido de las pinturas negras de Goya, hemos subido a la Galería Central el Saturno, que lo colgamos cerca del Rubens. O sea, hemos intentado hacer guiños, sacar lo más importante, hacer guiños, pero nos importa mucho también la idea de que se sepa que muchas de las cosas que no se pueden ver son muy importantes también. Claro. Porque nos da un poquito de miedo una cosa, que la inercia a veces lleva a eso en el Prado, que es, bueno, si puedes enseñar solo con esto, lo mejor, ¿para qué enseñar más, no? Pues Claro. esa idea nos da mucho miedo. Entonces, hay dos pantallas en dos lugares del recorrido ahora en las que se ven imágenes de todos los cuadros que no se pueden ver. Por ejemplo, el Jardín de las Delicias y muchos otros, ¿no? O sea, que hay mucho cuadro muy importante que no se va a ver, pues mucho Goya, mucho Velázquez, de todo. Pero lo que se va a ver va a ser divertido y peculiar, diferente de lo habitual, en el sentido de que hay unas combinaciones que no solemos hacer. Yo había visto que habían, como lo que has dicho, que habéis movido obras y tal, he visto que habéis vuelto como a la organización de las primeras exposiciones del Prado de cuando abrió por primera vez. No sé si es verdad, yo lo vi en una noticia. No, yo creo que eso es verdad en cuanto a número de obras aproximado, nada más. Ten en cuenta que cuando las primeras fotos que hay del Prado, al menos, que ya son segunda mitad del siglo XIX, los cuadros se colgaban de arriba abajo de las paredes, ¿no? Se llenaba todo. O sea, en la Galería Central, que normalmente nosotros colgamos, tendría que contar, pero en torno a 70 cuadros, se colgaban más de 300 entonces. Y eso no lo hemos hecho. Los cuadros los seguimos colgando como siempre. O sea, un cuadro con su espacio. Una cosa que hemos hecho es no juntar cuadros mucho, con la idea de que la gente no se aglomere mucho también, ¿no? Pero bueno, yo creo que Aforo, ¿no? Si no me por equivoco. un lado lo bueno es la idea de continuidad, de que volvemos a abrir, y por otro lado sí que durante unos pocos meses pues se va a ver una cosa un poco diferente a la habitual, que es curioso, con un recorrido muy lineal para que la gente no vaya para adelante y para atrás, bueno, un poco haciendo de la necesidad virtud, diría yo. Sí. Hay muchos tuits estos días sobre todo de periodistas que han entrado antes de la reapertura diciendo que provocará un síndrome de Stendhal en todos los espectadores. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo creo que una cosa muy buena que tiene, esto tiene que ver con todos nosotros, vosotros, vuestra publicación. Una cosa buena que tiene el arte es que hay un prejuicio muy generalizado en favor del arte. Todo el mundo llega al arte con ánimo de qué bonito, qué bueno, qué ganas, ¿no? Sí. Entonces se ha notado mucho en un caso como este. Y en el caso del Prado yo creo que eso se incrementa aún más. El Prado es un sitio tan venerado, tan respetado, que de hecho a veces echo en falta yo, no crítica, a ver, me gusta esa idea, ¿no? Porque yo creo que llegar a algo con un prejuicio favorable es buena cosa, en el sentido de me han dicho que es bueno, me lo voy a creer, después si no me gusta ya llegaré yo a esa conclusión. Pero a veces nos falta también un poquito, yo creo que en el mundo de la cultura en España en general, una crítica que pudiese aportar punto de vista diferente del habitual, que no sea negativa en el sentido sistemáticamente negativa, pero que sí que pueda opinar y bueno. Pero bueno, yo creo que lo que mencionabas tú, Isabela, de respuestas tan positivas es por eso, porque todo lo que sea arte se ve bien y si es el Prado ya, mejor todavía.
Pues sí, la verdad. En parte Y merecidamente también, hay que decir. Yo creo que la colección es espectacular, eso es evidente, ¿no? Sí. Sí. Esa redisposición, me la acabo de preguntar ahora mismo, vaya, la redisposición que cuenta ahora, por ejemplo, el Museo del Prado, ¿va a ser temporal? Sí, va a ser temporal. La idea es que a mediados de septiembre volvamos a lo de antes, que será complicado, o sea, vamos, complicado, será... lo práctico será complicado, porque ten en cuenta que, o sea, mover las lanzas, cuando el museo esté abierto, ¿cómo mueves eso, no? Cuando el museo está abierto, a las 10 de la mañana se abre al público, mover las lanzas son unas horas, porque hay que descolgarlo, hace falta mucha gente, hacen falta máquinas, las máquinas no se pueden llevar por el museo cuando el museo está abierto, esos son problemas habituales en el museo, bueno, es el día a día del museo, pero claro, normalmente eso es un día a día, pues el jueves se mueven 2 cuadros y se hace todo antes de las 10 o antes de las 10 menos cuarto que el museo abre. Antes lo hacíamos todo eso los lunes, porque el museo cerraba los lunes, pero ahora solo tenemos esas horas, ¿no? Podemos cerrar una sala, pero claro, hay salas que si pones unos biombos y las cierras, pues hay salas que cortas completamente la circulación, ¿no? Claro. Entonces, como hemos movido bastante, volver a llevar todas las cosas a su sitio será cosa no de un día, sino que yo calculo con el museo abierto tardaremos un par de semanas, quizá en poquito a poquito ir llevando las cosas a donde estaban, pero nuestra voluntad y nuestra vocación es que se pueda ver todo el museo. Una cosa que a mí me gusta mucho, en la que yo creo mucho, es que en el Prado y en todos los museos grandes del mundo la gente va a ver unas pocas cosas, los nombres famosos, los cuadros famosos, sí. y en el Prado, como en cualquier otro gran museo, hay unas cosas fabulosas, interesantes, desde bonitas a feístas, hasta a la contra, hasta idealistas, por todas las razones que te puedas imaginar, en muchas salas a las que va muy poca gente, ¿no? Entonces yo creo que a mí por lo menos me gusta un poco la idea de no singularizar. Si todo el mundo quiere ir a ver al Bosco, bueno, que vayan, pero nosotros vamos a tratar igual de bien a Jan Bruegel el viejo que al Bosco, a quien sea, porque hace unas cosas maravillosas, y si tiene menos fama, pues bueno, que el espectador, digamos, que sea curioso o que sepa mucho y esté informado, o que venga de Noruega porque le gusta mucho no sé qué pintor y sabe que está en el Prado, pues tratar igual de bien eso que lo demás, ¿no? Entonces, tenerlo todo abierto es muy importante. Claro, y por nuestra función también de intérprete de ese patrimonio que todo se merece un valor, ya sea de Rubens o de un pintor flamenco menos conocido, como dices, claro. Para el más curioso. Está bien. Claro, es que, a ver, ten en cuenta que el Prado ya es una selección. Entonces, lo que hay ahora es una selección de una selección, y podríamos ir a cada vez a menos y acabar enseñando solo lo que la gente mira más en el Prado, que es el Bosco, las meninas y las pinturas negras, y enseñar solo eso, pues sería una pena, porque hay muchas cosas que nos alimentan de igual manera o casi mejor, porque nos sorprenden también. O sea que sí, que tenemos que cuidarlo todo, ¿no? Y exponerlo todo lo que podamos. Vamos, el edificio tiene sus limitaciones, y ahora a eso se añaden las limitaciones del distanciamiento social, pero nuestra vocación es que eso vuelva a estar como siempre en cuanto podamos, lo antes posible. Muy bien. Bueno, Alejandro, al principio Ivana, cuando te ha presentado, ha mencionado que eres tanto conservador como comisario y jefe de exposiciones. Y para el público que no conoce tan bien de qué trata esas profesiones, pues si nos pudieras decir qué es lo que haces dentro del Museo del Prado. Vale, sí, te explico. A ver, jefe de exposiciones no es un cargo así, lo otro sí, pero bueno, la explicación es fácil. Yo soy historiador del arte. Me he formado, he hecho una carrera, después tengo vocación y posibilidades por las razones que sean, y decido seguir estudiando, me hago un doctorado, que yo en mi caso lo hice en Nueva York, pero donde sea, y sigo estudiando. Y una vez cuando ya eres un profesional de este oficio, como lo sois vosotros también, más cuando yo era más joven, pues puedes hacer básicamente 2 cosas, o hay 2 cosas principales, diría yo. Una, ser profesor en una universidad, y otra, trabajar en un museo. Si yo hubiese hecho un doctorado de filosofía, pues solo podría buscar trabajo en una universidad, pero en la historia del arte nos da toda esa otra parte de la profesión que son los museos. Y el trabajo, digamos que los fundamentos del trabajo son los mismos. Lo que se valora, yo creo que en un historiador del arte, es su conocimiento de esa tradición académica y su capacidad para, con ella, ser innovador y ser relevante para nosotros aquí y ahora, ¿no? Y entonces eso lo puedes hacer o dando clases o trabajando en un museo. Yo di clases durante unos 6 años en varios sitios, en Estados Unidos en mi caso, y después acabé en el Prado, pues porque surgió la posibilidad, ¿no?
la diferencia es, digamos, una manera de verlo es en la universidad me pagan por dar clase y yo mientras tanto leo y escribo. En el Prado me pagan por gestionar una colección y yo mientras tanto leo y escribo. Claro que lo que leo y escribo es para el museo, porque todo lo que leo y escribo es para exposiciones y los libros que se publican en torno a una exposición. Los solemos llamar catálogos, pero no me gusta ese nombre, porque lo que son ensayos, es historia del arte, que con la ventaja de que si publicas un libro cuando se hace una exposición, pues lo suele comprar bastante gente porque llama la atención de mucha gente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues como conservador, que es como se llama en España al historiador del arte que es responsable de una colección y que trabaja en un museo, no sé de cuándo viene ese término, no es muy buen término, me parece, pero bueno, así se llama. Como conservador lo que hago es gestionar una colección y eso quiere decir varias cosas. Tengo que conocerla bien, tengo que, en mi caso son unos 1.200 cuadros, eso que es casi todo pintura flamenca en el caso del Prado, porque las dos grandes fábricas de pintura en la Europa de la Edad Moderna son Italia y lo que llamamos ahora Flandes, Bélgica, en realidad en aquella época. Perdón, lo que antes se llamaba Flandes y ahora llamamos Bélgica, ¿no? Casi todo pintura flamenca, pero algo de alemana, de holandesa, alguna otra cosa, pero sobre todo flamenca. Tengo que conocerla, la colección bien, tengo que colgar lo mejor y lo más que pueda, en coordinación con los compañeros que hacen pintura española, pintura italiana, pintura francesa, otras cosas. Eso es un acuerdo, o sea, es una coordinación que funciona con mucha naturalidad, no es que digamos, pues tú me das, yo te doy y tal, sino que bueno, hay una tradición y en base a esa tradición pues se reparten los espacios más o menos. Ahora os comento algo más de una deriva que hay que tiende más hacia lo local, en mi opinión, pero entonces conozco mi colección, la investigo obviamente los cuadros principales, no puedes investigar todo, pero investigar quiere decir actualizar la página web, hacer una cartela de 70 palabras o hacer un libro de 700 páginas y todo eso, ¿no? También intento, bueno, estar al día de mi profesión, nuestra profesión es una profesión que funciona mucho en redes, nos conocemos muy bien mis colegas de Suecia, de Nueva York, de Los Ángeles, de Roma, iba a decir. En mi caso, la pintura del norte está más en Holanda, Inglaterra, Bélgica, Escandinavia, Alemania, Estados Unidos e Inglaterra son un poco los centros. Pues nos conocemos todos mucho, estamos muy al día, muy al tanto unos de otros, a base de congresos, reuniones, todo tipo de cosas, ¿no? Otra cosa que hago es estar al tanto del estado de conservación de la colección. Entonces, tenemos planes que son flexibles, pero que suelen ser de 4 años, de qué parte de la colección necesita restaurarse. Los que restauran y los que saben de restauración son los restauradores en el Prado. Entonces, mi labor es un poco, digamos que empujar para que en ese programa cada 2 o 4 años entren los cuadros de la colección de la que yo soy responsable, que yo considero que lo necesitan, pero lo considero siempre en conversación con los restauradores, que son los que saben si el problema que veo en la mano del retrato de Isabel Tudor, pues de María Tudor, pues es algo que se puede solucionar o no, o si el verde que se ha oscurecido mucho en un retrato de Van Dyck es algo que se puede mejorar o no, y voy hablando y simplemente tengo que estar al tanto, ¿no? Claro. Un trabajo en equipo, está bien. Sí, completamente, sí. Y esos planes tienen que ser bastante flexibles porque surgen muchas necesidades que son difíciles de planear en periodos de 4 años. Pues hay que hacer una exposición de repente en algún sitio y las necesidades de esa exposición hacen que se retrasen. Todo flexible, pero todo funciona. Yo diría que está bien coordinado y funciona bien. Para que os hagáis una idea, estoy pensando ahora mismo allí en el taller de restauración, cosas de las que yo sea responsable. Hemos terminado un grupo de 5 cuadros de un pintor que se llama Marinus, que es un pintor muy poco conocido, muy importante en vida, muy ilustrado. Tendréis en mente seguramente vosotros imágenes de cambistas. O sea, en los libros de economía y de historia económica y de historia de España y de Europa siempre se ilustran con cuadros de Marinus, al hablar de la explosión económica europea en el siglo XVI. Sin embargo, se sabe poco de él. Pues una mujer que trabaja en Alemania, que es la que más sabe sobre él, está preparando una exposición que tendría que estar inaugurada ya. La hemos pospuesto, espero que la hagamos en marzo. Sería una pena no hacerla. Esta mujer lleva 2 años trabajando en esto, ¿no? Bueno, pues en el Prado es nuestra obligación hacerla porque tenemos la mayor colección de cuadros que existen de ese pintor, que son solo 5, pero nadie más tiene más que uno, ¿no? Y entonces lo que hacemos es contactamos con esta mujer que sabe mucho de él, ella le dedica un par de años de estudio, nosotros los restauramos, los estudiamos y hacemos una exposición. Entonces mi labor ahí es saber quién sabe de él, animar al museo a que le dedique tiempo a este pintor, el director y el museo se da cuenta de que es un pintor muy importante porque también son colegas profesionales y lo saben.
y el departamento de restauración y los restauradores los restauran. Y otra cosa que hacemos es lo que llamamos el gabinete técnico, pues hace un estudio, radiografías, infrarrojos, análisis de pigmentos. Eso nos interesa por una parte porque ayuda a la restauración, saber con esas imágenes ver dónde están los problemas del cuadro, dónde ha tenido repintes anteriores, pero además de eso aprendemos qué tipo de madera usa. Eso nos habla del valor que tenía el cuadro ya en época como producto de lujo. Vemos qué dibujo subyacente tiene, que también nos puede hablar de si un cuadro es el principal o si es una copia de otro, que a su vez es el principal porque ha copiado la superficie y no ha tenido que dibujarlo. Entonces son cuestiones técnicas de restauración, pero también de historia cultural, que es lo que es siempre la historia del arte, ¿no? Y después como comisario, que es otra palabra rara, ¿verdad? No sé, ahora se usa mucho curador o curator, que tampoco me gusta, porque es una traducción, no sé cómo se podría llamar, pero habría que planteárselo, la verdad, porque tenemos unas palabras malísimas para estas cosas. Pero como, digamos, como creador de una exposición, puede ser muy distinto. En el caso del Prado, todo lo que hacemos de exposiciones tienen algún vínculo con la colección. Cuadros nuestros, o quizá justamente lo contrario. Hicimos una exposición hace muchos años, creo que 2004, no me acuerdo, sobre Vermeer, porque era un tipo de pintura que no teníamos. Queríamos enseñarle a nuestro público lo que no tenemos, pero siempre que tenga sentido dentro del Prado, porque lo tenemos y somos los que debemos de investigarlo, o porque no lo tenemos y estaría bien enseñarlo porque es un hueco muy obvio, por lo que sea. Y a eso le dedicamos de media, yo diría que unos 2 años. El tiempo de los 2 años se invierten casi todos en escribir el libro, eso es lo difícil y lo que queda, ¿no? La gestión de contactar colegas, me prestas este cuadro, el otro, ¿cuál es más importante? Este no lo puedo prestar porque está roto o está estropeado. Eso es una cosa, yo diría, que fácil cuando ya eres una persona que lleva años trabajando en un museo y tu relación con todos tus colegas de Berlín, Chicago, Londres, Edimburgo, pues es muy fluida y ya nos conocemos y le llamo y yo ya sé cómo están los Vermeer de una colección u otra porque es mi trabajo y lo conozco, ¿no? Y esa parte yo diría que es fácil. El libro es lo difícil y lo bonito, quizá. Hay cierta moda ahora, entre la que yo he participado, quizá, de decir que las exposiciones se llenan demasiado y que hay que volver a una manera más íntima de ver el arte y tal. Yo creo mucho en eso, en el sentido de que creo que la relación con el arte es muy personal, es de uno a uno, ¿no? Yo voy mucho a museos pues con mis hijos, con amigos, con gente de trabajo, con todo tipo, y lo hago encantado y me gusta explicarle a mis hijos, por ejemplo, por qué me gusta mucho el cuadro que sea, pero cuando estoy haciendo eso, estoy haciéndolo para ellos, yo no estoy disfrutándolo tanto, yo para disfrutar y para alimentarme y para ser creativo en mi recepción de un cuadro tengo que estar solo, ¿no? Intimidad. Dicho eso, a mí me gusta muchísimo hacer exposiciones, muchísimo, porque una cosa que yo echaba en falta desde que yo trabajaba en la universidad, yo llevo en un museo ya 21 años, creo que son, o 20. En una universidad tienes alumnos y el contacto con los alumnos, aunque parezca un tópico, es muy real y la mirada esa es una mirada... Yo he dado cursos de doctorado y cursos de primero de carrera y he tenido 80 alumnos y 3 alumnos en un aula, ¿no? Y claro, con menos alumnos funciona mejor, pero en cualquier caso la mirada del alumno, cada frase que estás diciendo te exiges, te hace que te exijas y que tengas mucho cuidado con lo que estés, pues como ahora un poco, no es lo mismo hablar ahora a vosotros que hablar de paso con no sé quién, ¿no? Y eso es una cosa muy, muy bonita de dar clase y la sensación que tienes a veces de que estás despertando algo en alguien. Y he conocido mucha gente joven, más antes que ahora, que te dicen, yo me he dedicado a la historia del arte por un profesor que tuve o por una clase que tuve, ¿no? Igual que otros te dicen por una visita que hice, por una exposición que vi. Eso es muy bonito y lo más parecido a eso que hay en un museo es una exposición. Lo demás tengo cierta sensación que trabajas para los cuadros, pero no tanto para la gente, pero cuando hay una exposición el contacto es muy próximo, va muchísima gente, el placer que la gente... Es una maravilla ver cómo la gente está agradecida, se entusiasma. Estás muy cerca de una reacción que causa el arte, que es una cosa muy bonita y que a veces nos olvidamos los que estamos en este gremio, que es verdad que el arte hace eso. No tiene que ser bonito todo lo que cause, pero es bonito el hecho de que te conmueva, aunque sea en algunos casos arte que es duro, arte que es triste, lo que sea, pero llega a lo emocional y a lo poético, podríamos decir. Entonces, a mí me encanta. Yo la última exposición que hice el verano pasado, que tuvo casi 500.000 de personas fueron a verla, de miradas afines, pues es verdad que había momentos que estaba demasiado llena, pero nosotros si controlamos bien el aforo, si
Es una maravilla, de verdad. Es que he tenido una cantidad de conversaciones con gente a la que esa exposición ha emocionado y ha conmovido, que es una cosa maravillosa, me encanta. Entonces, yo recuerdo la exposición del Bosco que hicimos, por ejemplo, hace, no sé si ya son 4 años o 5. Quizá esa fue demasiado, porque el Bosco exige ver más de cerca. Entonces, no sé, claro, tú un cuadro grande de Rembrandt lo puedes ver de lejos, lo ves muy bien, ¿no? O las Meninas. Cambio un Bosco te tienes que acercar mucho y no te puedes acercar mucho Sí, con una sala llena de gente. claro. Entonces, bueno, tenemos que controlar ese problema del exceso de visitantes, tenemos que cuidar mucho la experiencia personal del arte, pero a través de exposiciones con muchísima gente y muchísima gente compra un libro, se llega a mucha gente y eso es una cosa que yo encuentro que da muchísima satisfacción, ¿no? Ujú. Y yo Yo creo que creo, eso es Alejandro, un poco que... lo que Sí, dime. hacemos de eso, conservador, comisario, pues es básicamente eso. Cuidar colección, investigar colección y mostrar la colección de manera más creativa en exposiciones, ¿no? Ujú. Muy bien. Hace poco en la carrera se me planteó como pregunta de ensayo final, ¿para qué sirve un museo? Y la verdad es que estuve varios días reflexionando porque me parecía una pregunta tan, no Compleja, sé, ¿no? muy Sí, compleja. complicada, sí, sí, sí. Y claro, desarrollé mi ensayo y muy bien todo, pero te quería preguntar, para ti, ¿qué significa, qué sirve, para qué sirve un museo? Pues sí, es muy buena pregunta, sí. Un museo de arte como el Prado o todos los que son parecidos, todos los que pertenecen a esa tradición, porque hay museos maravillosos. O sea, Ujú. fíjate en Inglaterra, por ejemplo, yo creo que sirven para enseñar, los museos en general. Yo me acuerdo, hace no mucho estuve en Trafalgar y digo, qué pena que aquí no haya un muy buen museo sobre lo que esa batalla implicó. No en plan anecdótico este almirante o cualquier cosa, sino para la historia de Europa, lo que significó esa batalla, ¿no? O incluso para la historia de la navegación, ¿no? O Claro, imagínate el Museo Naval de Madrid si fuese un muy buen museo sobre navegación, que ha sido una actividad que ha definido la cultura humana y su economía desde la Odisea, ¿no? Año 800 a.C., por lo menos. Es una manera muy, muy buena de aprender, pero esa exigencia yo creo que en España a menudo nos quedamos cortos. Eso, te vas a un museo de guerra en Londres, por ejemplo, y puedes aprender mucho sobre lo que es vivir una guerra en retaguardia. Tú imagínate lo importante que puede ser el aprendizaje de alguien que vivió la guerra civil española en Granada o en Madrid, que la vivió no en el campo de batalla, que es lo que suelen hacer los libros, sino lo que significaba, pues historias que me contaban a mí de niño, ¿no? El Claro. extraperlo en Madrid, los trenes que llegaban del norte y cómo se robaban los sacos de cebollas y de patatas antes de entrar, la hambruna. Que sea explicar eso de verdad bien, con la intención de que no haya guerra. Puede sonar muy idealista, pero claro. fíjate si puede ser importante, ¿eh? Ujú. Se puede aprender de todo, de ordenadores, de todo, de camisas, de gafas, de todo. Pero bueno, eso es otra historia, digamos, ¿no? Un museo de arte, yo creo que sería importantísimo, sería muy importante hacer muy buenos museos, muy didácticos, pero es otra historia. Los museos de arte, que es en lo que estamos, yo creo que, a ver, un museo como el Prado, para mí, en esto difiero de muchos colegas, de muchos sabios españoles, digamos. Para mí lo más importante del Museo del Prado es el arte que tiene dentro. Y es verdad que la colección real española es una colección de la que es heredera al Prado, que tiene de especial que fue un escenario en el que habitaron muchos pintores, ¿no? Aquí estuvo Velázquez, aquí estuvo Rubens, aquí hubo más cuadros de Tiziano que en ningún otro sitio del mundo. Entonces todos estos pintores se veían a sí mismos, Goya veía a Velázquez, veía a Tiziano, veía a Rubens, veía Claro. a Van Eyck, todo esto. Entonces hay unas referencias constantes que se hacen unos a otros que dependen de ese escenario. Ese escenario era la colección real, no era el Prado. El Prado es heredero de colección real, pero ahora nos permite ver el arte como lo veían ellos en parte. Para mí, personalmente, sin embargo, el arte es lo importante. Y en lo que decía yo que difiero de los colegas, de muchos colegas, bueno, no es cuestión de diferir, simplemente una cosa que creo yo que es verdad para mí, como son las verdades lo son para cada uno, ¿no? Y las Ujú. del de enfrente también son igual de verdad, ¿no? Pero para mí lo que me importa es el arte. Y si todo el arte del Prado estuviese en otro sitio, pues me importaría igual realmente, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué es un museo como el Prado? Pues es el lugar que debe cuidar el arte, que la tradición le dice que es muy importante y que lo es hace mucho tiempo. No es que lo haya decidido el Prado ahora, sino que es heredero de una tradición y esa tradición es muy central en la historia de la cultura europea. Entonces, conservar ese arte, mostrarlo e interpretarlo, yo creo que con mucha fe en una profesión,
que es la historia del arte, lo que hacemos nosotros, que también es parte de una larga tradición, con mucha fe en esa profesión, pero también yo creo que con mucha conciencia de que se debe contar lo más y lo mejor que se pueda todo desde el punto de vista de nuestra profesión y cada uno dentro de esos parámetros con su imaginación, a sabiendas de que cualquier persona tiene derecho a interpretar de una manera completamente distinta. Y no solo eso, sino con poca arrogancia, en el sentido de que yo veo que se decían cosas hace 300 años de los cuadros que mi primera impresión puede ser decir, qué equivocados estaban. Pues me parece un poco arrogante esa posición, porque yo hubiese estado equivocado también entonces, ¿no? Si estoy leyendo una opinión expresada con honestidad, con seriedad, con fe en la tradición en la que ellos estaban entonces. Entonces yo creo que es importante intentar acercarnos a interpretaciones pasadas con ánimo de aprender, no de creernos más listos que ellos, ¿no? Claro. Y pensar lo mismo de cara al futuro. Pensar que si piensas en el pasado estaban todos equivocados, por fin hemos dado con la verdad, pues eso es un error, que es que no hay más que leer historia para ser consciente de eso. Pero que eso no nos haga no pensar que yo lo tengo que hacer con mucha fe en lo que hago, tomándomelo muy en serio, creyéndome todas esas notas a pie de página que me demuestran lo que pensó alguien en 1970 y en 1840 y en 1720 y en 1660, ¿no? Y creyendo mucho en eso, pues construir yo la siguiente piedra a sabiendas de que a lo mejor en el futuro viene alguien y desmonta esa piedra. Y creo que es muy importante, incluso que los visitantes tengan mucha información, pero que puedan ignorarla también. Yo no estoy de acuerdo en esto, a lo mejor voy a ser arrogante, no sé, pero yo cuando veo museos, sobre todo de arte contemporáneo, que hablan de que prefieren no poner cartelas o no poner información, yo no puedo evitar pensar a menudo que eso lo que hace es evitar trabajo, ¿no? Yo me acuerdo, yo conté que dediqué 160 horas a las cartelas que yo escribí para miradas afines. Es muchísimo trabajo, ¿no? Y es un trabajo que haces, todos los compañeros, cuando ya llevas más de un año escribiendo un libro, lo haces cuando ya sabes mucho del tema. Con lo cual, el ejercicio es un ejercicio de síntesis. No me tengo que estudiar cada cuadro para hacer la cartela, ya llevo haciéndolo más de un año. Pero el ejercicio de síntesis es muy difícil. Sí tiene que tener en cuenta qué dice la cartela anterior. Tengo que escribir un texto sabiendo que el visitante a lo mejor se ha leído la cartela anterior, con lo cual tengo que tener eso en cuenta. A lo mejor solo se lee esta cartela, con lo cual tiene que ser autosuficiente. Es muchísimo trabajo. Y la idea de no hacerlo, lo que hace, yo creo, es evitar trabajo. Yo creo que es muy importante hacerlo. Pero también hay que pensar en el visitante que no se las quiere leer o en la gran mayoría de los visitantes que se leerán una de 15, una de 20 o una de 60 cartelas o textos, lo que sea. Entonces yo creo que hay que hacer mucho, informar mucho, estudiar mucho, ser muy riguroso, hacerlo con mucha atención a la tradición a la que pertenecemos y al mismo tiempo tener muy en cuenta la libertad de cualquier persona para entender y ver el arte como le dé la gana, ¿no? Y esas dos cosas es a veces difícil compaginarla, porque cuando trabajas mucho dices, pues quiero llenarlo todo de texto, de cartelas, tal, que se crean lo que yo digo. Pues bueno, pues hay que también ser modesto en eso y pensar, a lo mejor alguien no quiere leer ni una sola palabra, pues que la exposición también esté diseñada para que eso sea posible, ¿no? Claro, pero que tengan la elección de hacerlo o no. Claro, que haya un cartel, pues si quieren acudir al cartel. Un ejercicio de empatía también. Claro, y recuerda también que no solo hay cartel, folleto, libro, catálogo, página web, hay información desde así hasta enorme, pues todo eso está ahí, ¿no? Cierto. Tenéis una web fantástica. Especialmente en confinamiento, yo, con todas las actividades que se ha adaptado y fantástico. Especialmente Eso, para los niños. Sí, participamos poco en eso nosotros, lo hacen mucho los responsables de la página web, que lo hacen muy bien, yo creo también. Nosotros participamos menos. Yo creo que ellos usan muchos textos nuestros, pero los conservadores yo creo que estamos bastante centrados en leer, escribir y coordinar todo esto que os he comentado de restauraciones, exposiciones, Hombre, es la base. técnico, etcétera. Sí. Si no hay vuestro trabajo, no hay... Claro, a ver, yo creo mucho en eso también. A ver, estamos hablando aquí para un público amigo, digamos, ¿no? Sí. Porque es una revista, vuestra publicación es de historia del arte, pero yo creo que es muy buena cosa que la historia del arte esté muy en el centro de lo que es la interpretación de los cuadros del pasado, ¿no? Porque es discutible. ¿Por qué no va a ser un decorador o un psicólogo, por ejemplo, el responsable o la responsable de decidir qué cuadros se cuelgan y qué se dice de ellos? Podría ser.
yo creo que no sería tan bueno como si somos nosotros, porque nadie dedica una carrera, un doctorado, todos los pasos que se dan para llegar a saber mucho de historia del arte, es un rigor y define unos estándares muy, muy altos, que no conoce nadie más que nuestra profesión, pero Exactamente. a veces llega a un museo un educador y llega de otro gremio y me habla de un cuadro. Es muy importante la educación en los museos, obviamente, pero yo veo a veces que llega una persona, lo he visto en otros lugares, ¿no? Y tiene una opinión muy formada cuando lleva a lo mejor 3 meses pensando en un pintor y en el arte y en los museos, porque antes trabajaba en otro gremio. Digo, pues yo a lo mejor llevo 27 años, o 7, pero 7 años de cada cosa que digo. Cuando escribo un libro tengo que poner una nota a pie de página y yo creo mucho en eso. Y esa nota a pie de página a lo mejor tardo 10 minutos en escribirla o a lo mejor tardo 1 mes y medio en poder decir no sé, lo que sea, la moneda que veo en la mesa viene de Amberes. Pues, ¿por qué digo yo eso? Pues es que nuestra profesión tiene un rigor y unos estándares de rigor que yo creo que son muy, muy buena cosa para intermediar en el arte, ¿no? Totalmente. Alejandro, yo creo que... Sí, Didi. Que nada, iba a decir que creo que, además de importante, yo creo que somos muy apreciados por la sociedad para quien interpretamos. Bueno, me gustaría pensar. Sí, sí. Creo que sí, no lo sé. Bueno, ¿cómo se sabe eso? Es difícil de saber. ¿Sabes una cosa graciosa que pasa cuando haces una exposición, por ejemplo? Claro, nadie viene a decirte qué mal ha quedado, ¿no? Entonces, a quien no le guste no te enteras realmente, ¿no? Pero bueno, sí tienes una sensación, o al escribir un libro lo mismo, es raro que... Bueno, el mundo académico es más fácil que haya una buena crítica, ¿no? Sobre una crítica, digo, en profundidad y seria, que te llame la atención sobre una carencia de un libro, eso sí que lo ves más. Cambiando un poco de tema hacia la actualidad, yo creo que es inevitable preguntarte acerca de cómo ha afectado la pandemia a los museos y qué consecuencias crees que tendrá en el futuro. Claro, ahí, Iván, me estás preguntando por una cosa en la que sé lo mismo que todos nosotros, ¿no? O sea, no lo sé. Nos va a afectar lo mismo que al resto de la vida, que puede ser nada. Si en 6 meses hay una vacuna, yo creo que tenemos muy poca memoria los humanos y volveremos a vivir como antes, para mal y para bien también, ¿no? Vivíamos muy bien. Aunque todos hemos ganado apreciación por algunas cosas durante este confinamiento, a la vez Totalmente. ha sido durísimo para alguna gente, ¿no? Afortunadamente nadie muy cercano a mí, pero ha sido muy duro para alguna gente. Pero ha habido cosas positivas, claramente, ¿no? Pero ¿cómo va a afectar a los museos? Es que lo mismo que cómo va a afectar a la aeronáutica, pues es que no lo sabemos. Sí. Yo Pero creo... bueno, aparte de las cuestiones económicas que son evidentes, por ejemplo, el mismo Prado dijo que 1 millón cada 15 días de pérdida en euros. Aparte de esas cuestiones económicas que son evidentes, por ejemplo, Borja Villel, el director de Reina Thyssen, Sofía, sí. de Reina De Reina Sofía, Sofía, perdón, sí. habló acerca de un cambio de percepción estética, ¿no? En los museos, de aprovechar esta situación como para hacer un cambio de percepción estética o reorganización en los propios museos, ¿no? Sí, a ver, bueno, habría que saber lo que quería decir exactamente. Ahí entramos en lo que yo estaba comentando antes, igual que yo creo que nuestra profesión, cada uno en su época, es muy ambiciosa y rigurosa, todo para bien, y su discurso es un discurso muy meditado. He dicho lo contrario, que es mucho cuidado también con condicionar cómo la gente ve el arte. Yo creo que la gente tiene derecho a ver el arte como quiera y que en el mundo hay una riqueza, una variedad de personas, de pensamiento, de todo, que yo creo que es un tesoro que tenemos, ¿no? Una cosa muy triste que hemos vivido en esta pandemia, en mi opinión, en este confinamiento más bien, es la discordia, ¿no? La discordia, como para los griegos era un concepto terrible, la discordia política, ¿no? Y a mí me asombra un poco que no nos demos cuenta que es que lo normal es que seamos diferentes los seres humanos y que pensemos diferente. ¿Cómo vamos a ser todos iguales? No tendría ningún sentido. Pues en arte igual. Entonces, a veces a mí me da miedo cuando oigo a un director de museo hablar de que quiere hacer un replanteamiento estético, sobre todo en el mundo del arte contemporáneo. Lo veo en el MoMA, que conozco muy bien porque he pasado ahí mucho tiempo. Yo encuentro que a menudo son muy dirigidos y que puede haber un exceso de fe en un mensaje que haga que yo cuando entre en un museo esté solo oyendo mensaje y mi relación con un cuadro, el que tengo detrás o el que sea, es personal y libre además, y yo debo poder
ver y pensar lo que quiero. Entonces, en mi opinión, el mejor discurso de un museo es el discurso más abierto posible. Creo que eso para mí es claro. Claro, todo esto es muy discutible, ¿eh? O sea, pues el discurso del Prado es abierto, pues no, está muy condicionado por una tradición, ¿no? Es interesante eso. Yo llegué al Prado, como ya hemos hablado, de la universidad y cuando llegas al Prado llegas con cierta arrogancia, incluso arrogancia interior, digamos, ¿no? Pero Claro. bueno, yo creo en lo que creo y poco a poco te vas dando cuenta que lo que han creado, lo que han creído ahí, la gente que creó esa colección, desde Isabel la Católica contratando a Juan de Flandes hasta ahora, pues tiene un peso y poquito a poquito vas viendo que lo debes respetar, ¿no? Aunque a lo mejor tú no estás de acuerdo con cosas o no piensas así, pero dices, bueno, es este prejuicio en favor de las tradiciones. Entonces, bueno, yo creo que los museos tenemos una cosa buena, que es que somos puertas abiertas al pasado, entonces hay como que respetarlo un poco también. Entonces, ¿qué va a cambiar en los museos? Volviendo a tu pregunta, un cambio de discurso muy grande. Yo, todo lo que sea ir hacia interpretaciones múltiples y no hacia mensajes muy claros y monolíticos, me parecería fenomenal. Y sobre lo ideal, poder enseñar muchísima obra con mucha información, pero de manera que el mensaje lo fabricase cada visitante al salir del museo. Eso es imposible, lo sé, pero ese sería casi el ideal, ¿no? Sé que es imposible, evidentemente. Los mensajes inevitablemente tienen contenido, tienen ideología, pero ese sería el ideal para mí. Yo creo que, no sé, no, es que lo que te he contestado antes es un poco lo que pienso, que no sé lo que va a pasar con esto. Es que si hay una vacuna en 6 meses, yo creo que en 8 meses vamos a estar todos como estábamos hace 10 meses, creo. Pero no lo sé. Lo que sí que creo es que todo lo online, yo creo que eso sí que se ha dado un acelerón en ese mundo, ¿no? Y me parece que lo veo fenomenal, la verdad, que lo veo. Yo hace tiempo que tengo mucho desapego también hacia la prensa escrita, no por ninguna razón, sino que me ha sucedido hace mucho tiempo ya. Y me parece fenomenal, muy buena manera de comunicar, el online, los ordenadores, todo. Me parece muy buena manera de comunicar, siempre y cuando no perdamos la noción de que estar ante un original es muy diferente, porque tiene un tamaño diferente, porque tiene otras cosas como textura. Mira, una experiencia que tuve yo hace no demasiado. Viajando con mi hijo y mi hija, fuimos a Florencia hace como 1 año y medio, 2, no me acuerdo. Íbamos con mucha intención, un viaje preparado, ¿no? Sobre todo pensábamos en comida, comer bien y Miguel Ángel. Entonces era un viaje que nos habíamos preparado un poco en esos dos sentidos, dónde se come bien, qué come, y Miguel Ángel, que es para mí pues quizá lo más, ¿no? Y sin embargo, en en Florencia, perdón, caímos completamente bajo el hechizo del Perseo de Cellini. Y hace 2 años hará, y sigo ahí todavía, ¿no? Y sigo completamente hechizado por ese bronce. Y lo que pasa con ese bronce cuando lo enseñas en una foto es que pierdes el hecho de que es más grande que el natural, pero no por tanto. Y es más grande que el natural por una proporción que hace que casi no te des cuenta. Y eso es que te engaña completamente. Tiene una monumentalidad brutal. Y es cuando lo ves ahí, junto a personas que están deambulando por ahí mirándolo, cuando te das cuenta de ese poder, el poder formal que tiene. Y en cambio lo pones en una diapositiva y es exquisito, finísimo, de muchísima calidad de trabajo de mano, pero no ves eso, ¿no? No ves la proporción. Pues eso nunca lo vamos a poder ver más que en directo. Y claro, lo sabemos los que vemos arte en directo desde chicos, vosotros, yo, pero a lo mejor no sabe cómo es una escultura de Cellini en Florencia, un espectador que está viendo esto en el noroeste de China y que nunca va a venir a Europa. Bueno, pero pues tampoco pasa nada. Ojalá pudiese ver un día el original, pero si se puede asombrar viendo un YouTube de 2 minutos de esa escultura, pues fenomenal, ¿no? Yo creo que ese crecimiento online quizás es lo único que yo veo de momento claro, y lo demás que vaya a pasar no lo sé. Claro, es que es muy difícil. Aparte de que si los museos ahora mismo están en un proceso de lo que tú decías, encontrar métodos didácticos y encontrar un discurso más amplio. Incluso en la propia definición de museo, si sabemos que lleva vigente desde 2007, se iba a actualizar el año pasado y se ha prolongado, se ha atrasado la votación por lo mismo, que no saben muy bien cómo definir
cómo sintetizar tantos discursos, pero a la vez es muy rico que hayan tantos Claro, discursos. completamente de acuerdo. Siempre y cuando, esto es una cosa que me ha dado a mí la edad, ¿no? La preocupación por la libertad, ¿sabes? Siempre y cuando admitamos todos los demás discursos también, ¿no? Claro. A ver, mientras los que sean claramente nocivos o lo que sea, pero con buena voluntad es claro a lo que me refiero, que es sencillamente que puede haber una época de conflicto social enorme en la que yo tengo mucho vínculo con Estados Unidos y tengo mucha familia en Los Ángeles y en Houston. Este hombre que murió en Minneapolis era de Houston. Y entonces hablo con familia de ahí para ver lo que se está viviendo ahí, ¿no? Y claro, yo ahora mismo no estoy ahí, estoy aquí y es inevitable. Yo noto la distancia, leo la prensa americana todas las mañanas, pero lo estoy viviendo a través de mis sobrinas, a través de mis primos. Yo no estoy viviendo un momento de gran exaltación política, como sí está viviendo gente muy próxima a mí que están ahí, ¿no? Recuerdo un poco lo contrario, años que viví allí, bueno, es lo que me está sucediendo sencillamente. Entonces, en una discusión con una persona próxima, decía, es que este no es un momento para centrarse en la belleza del arte. Yo le decía, pues, yo Todo no lo estoy de contrario. acuerdo. Este es un momento para que cada cual haga lo que honesta y profundamente sienta que quiere y tiene que hacer, ¿no? Y la idea de que porque tú estés ahora viviendo la emoción profunda, que también lo es, de una militancia que es muy relevante y muy vivida a flor de piel, eso no quiere decir que el resto del mundo tenga que estar donde estás tú. Y yo entiendo que mucha gente me va a decir, pues yo creo que sí, que hay que luchar por ciertas cosas. Y yo te diría, bueno, pues somos distintos y hay momentos en los que todos tenemos que luchar por ciertas cosas, pero esos momentos yo creo que son muy extremos y yo creo que el profundizar en las maneras que cada cual tenga de ver el arte, pues yo creo que es muy importante, la verdad, que pienso a eso me refiero, mensaje, pues cada cual el suyo mientras tengan rigor. Y yo una vez escribí un texto sobre cuando reabrió el MoMA, que el MoMA se ha reabierto tantas veces ya, pero en torno al año, no recuerdo, 2010 quizá o 2005, se hizo una renovación del MoMA y escribí un artículo sobre eso. Y a mí era un museo que me encantaba en aquel momento, un museo, porque yo lo que veía era que estaba hecho tanto el discurso como la calidad de la instalación, ¿no? El cuidado con el que se había separado un pequeño listón de la pared con el suelo, por el que había ventilación, pero estaba tan cuidado que a mí me parecía asombroso, ¿no? Y yo me acuerdo de escribir que lo que me gustaba a mí de ese museo era la fe y el rigor con el que habían hecho su trabajo, sabiendo que su trabajo era una manera de ver las cosas entre otras muchas, pero lo habían hecho con un rigor y con una fe que a mí me parecía admirable, sabiendo que todo eso se podía colgar exactamente al revés, con el mismo sentido, ¿no? Pero lo que yo valoraba ahí era cómo se había hecho, ¿no? Y entonces eso me parece muy importante, ¿no? A sabiendas siempre de que otra persona lo puede hacer igual de bien de una manera radicalmente diferente o contraria, Claro. incluso, ¿no? Claro. Bueno, hablando de rigor, vamos a cambiar un poco de tema. Y en cuanto a la pintura flamenca, que es, bueno, tú has dicho que Miguel Ángel para ti es lo más, pero tu especialidad hemos visto que también trabajas mucho la pintura de Rubens, pintura flamenca, y si hay algún género o un movimiento no tanto, pero una especie de pintura con rigor, yo diría que es la flamenca. ¿Qué Sí, detalle? sí, es verdad, la atención al detalle, sí. A ver, yo te digo, lo del arte italiano, Miguel Ángel es lo más, la verdad que me es fácil imaginarme en una conversación diciendo eso de un montón de artistas, que son lo más, ¿no? Porque yo creo que este tipo de frases expresan lo que el arte te hace sentir muy apasionadamente, ¿verdad? Y nos parece Sí. que si ves a Picasso no hay nadie más, Miguel Ángel no hay nadie más, lo podemos decir Claro. de muchos, pero... Y la pintura flamenca no me gusta más que la italiana o que la de otros sitios, pero me encanta. O sea, no, quiero decir, hay que organizar la profesión de alguna manera, es lógico, ¿no? Claro, Y claro. estudias, te especializas, eliges un doctorado, vas a congresos, publicas, vas haciendo carrera, pues bueno, es inevitable, ¿no? La pintura flamenca en el siglo XV y XVI, sobre todo en el XV, es muy precisa. Es muy interesante porque es muy realista en los detalles, aunque no lo es tanto. Mira, por ejemplo, el descendimiento de Van der Weyden. Si la Virgen se pusiese de pie, no cabría en el marco. Y la cruz, la escalera que está apoyada en la cruz, no tiene sentido dónde llega al suelo si miras dónde se apoya en la cruz. Y sin embargo, el detalle, ves el pelo en la cara de los personajes, ves la sangre,
que refleja cómo ha cambiado de posición el cuerpo de Cristo. Entonces la sangre cambia de rumbo, de estar en vertical a estar en horizontal. Y composición. es interesante que para una generación que son los primeros que están pensando en realismo, cómo se hace algo que parezca real, es muy diferente esa noción para una primera generación que lo intenta que para 10 generaciones después. La exigencia de realismo es más limitada y con hacer un realismo de detalle ya están mandando el mensaje de qué realista es esto, ¿no? Mientras que nosotros ahora, acostumbrados a ver pantallas, cine, televisión, etcétera, necesitamos más, ¿no? Necesitamos que para que algo parezca real tenemos otra exigencia. Pero el realismo en el detalle es el camino de la pintura flamenca del siglo XV, sobre todo, hacia esa realidad que la cultura europea de esa época ve como una exigencia absoluta, ¿no? Lo que les distingue del pasado es que tienen que ser más realistas. Eso es lo que les hace hombres nuevos, personas nuevas, cultura nueva, ¿no? Comparado con la Edad Media. Por eso tanto detalle, la atención al realismo. Sí, Vale. Sí. Pues yo tengo una curiosidad que yo quisiera saber cuál ha sido una de las mayores sorpresas que te ha llevado en un cuadro de pintura flamenca, en esos detalles, porque sé que hay millones de detalles que dices, ¿cómo puede ser? ¡Qué fabuloso! Y me gustaría saber si te ha llevado alguna vez un... Sí, para mí muy, muy claro la respuesta, en este caso, porque me pasó una vez con un colega mío, un conservador de la National Gallery de Londres, que era un tipo estupendo y muy, muy, muy sabio, muy sensible además, ¿no? Una manera de compartir conocimientos. Se llama Lorne Campbell y está jubilado hace ya tiempo, escribió el catálogo de pintura flamenca de la National Gallery, él es escocés. Ya tengo una persona muy sensible y con muchísimo conocimiento y que solapa muy bien o armoniza muy bien conocimiento y sensibilidad. Pues él me hizo ver algo obvio en ese cuadro que yo nunca había visto, que es que está lleno de lugares en los que vemos que casi se tocan, ahora estoy acordándome, en la parte derecha del cuadro, que no estoy viendo, pero hay muchos sitios. En la parte derecha hay un momento en el que un paño cae, creo recordar que de María Magdalena, y casi toca un pie, creo que es un dedo del pie de Cristo, creo que el pulgar. Cristo está en horizontal, María Magdalena está aquí de pie, tiene un paño en la cabeza y el paño cae y está prácticamente tocando el dedo de Cristo. Ese punto de contacto que no llega a producirse de formas o de objetos que están en la misma superficie, están pintados, pero que en la ilusión del cuadro están en planos distintos de profundidad, se produce 5 o 6 veces en ese cuadro, a lo mejor 10, no me acuerdo, pero la ves, empiezas a verlo y lo ves muchas veces y dices, anda. Y eso me lo hizo ver él, ¿no? Y cuando lo ves es muy curioso porque piensas, ¿por qué está haciendo esto el artista? Yo no creo, sería muy bonito, eso sería historia del arte muy buena, ¿no? Que alguien encontrase un día un texto en el cual alguien hablase de si buscas puntos de contacto en superficie entre elementos de un cuadro que en profundidad tenían que estar separados, se consigue tal. O igual Leonardo, por ejemplo, Leonardo dice, si yo me pongo en un lugar y 2 caballos míos van avanzando hacia la distancia, mi vista me hace pensar que en algún momento en el futuro se van a chocar, ¿no? Pues son observaciones. Si alguien ha escrito algo sobre estos puntos de contacto, yo nunca lo he encontrado, pero Lorne, este hombre, me hizo verlo y yo creo que ahí hay una intuición, una sabiduría de Van der Weyden que piensa que eso es como lógica visual que le añade algo al cuadro, ¿no? Y le añade una especie de una lógica, no sé. Pues eso me hizo verlo este hombre y desde entonces me encanta. Es un detalle, lo cuento siempre que lo veo con alguien y fijaros, ya lo veréis, fijaros en el descendimiento. Donde más lo noto yo es, como te digo, entre el pulgar, creo que es uno de los dedos del pie de Cristo y un paño que cae de María Magdalena, pero lo hay en bastantes sitios en el cuadro. Lugares donde 2 cositas se juntan pero no se llegan a tocar. ¡Qué fantástico! Qué bueno, lo buscaré. Es curioso eso, sí. ¿Y pintores favoritos, por ejemplo, dentro del ámbito de pintura flamenca? Yo, por ejemplo, personalmente, la familia Bruegel a mí me pierde. Claro, a ver, para mí, pintores favoritos. A ver, la broma de mi vida en mi casa y entre los amigos y todo es Rubens, claro. Llevo toda la vida dedicado a Rubens y hice el doctorado sobre él. Cuando haces un doctorado en esta profesión, eso es lo que te lleva a los primeros congresos, a los primeros artículos. Y si haces un doctorado sobre un pintor muy grande en el sentido de hay mucho que escribir, hay mucho que publicar, hay muchos cuadros, hay muchos congresos, hay muchos colegas, pues eso te abre camino, ¿no? Si alguien está pensando hacer un doctorado, yo recomiendo obra de arte, ciudad, problema, concepto grande, porque te va a ayudar a encontrar trabajo y hacer camino y abrirte camino en una profesión.
De Rubens te diría lo mismo que Miguel Ángel o que de Picasso. No hay nadie que me guste más que él, pero vamos, Peter Bruegel el Viejo, para mí, sobre todo sus distancias, ¿no? Que parece que nos anuncian un poquito la curvatura de la Tierra, la distancia en sus paisajes y intuyes o adivinas inmensidad. O su hijo Jan Bruegel el Viejo, que es el que pinta los sentidos en el Prado, Los 5 sentidos. que es increíble. Mira, en este cuadro, que no es uno de los paisajes más bonitos de Bruegel, porque es un cuadro que no es un paisaje en lo fundamental, pero fíjate arriba, donde los barcos quemándose, ahí se ve eso que me gusta a mí tanto de los paisajes de Bruegel, que es que adivinas distancia, ¿no? Como que adivinas la inmensidad que hay Totalmente. detrás. Y eso que en este cuadro ya te digo que esto no es lo principal, ¿no? Su hijo Jan el Viejo, en los sentidos, pocas cosas hay más gozosas de ver que la técnica esa miniaturista de Jan Bruegel, y es muy, muy gozoso de ver. En Rubens me gusta algo muy distinto, que es lo mismo que me gusta en Miguel Ángel, que es la cosa épica, ¿no? La idea de que la vida es una cosa muy importante, muy grande, muy dramática, muy cómica, muy trágica, muy, muy todo, ¿no? Y esa manera de entender la vida y el mundo a mí me ha enriquecido mucho a mí personalmente, quizás porque soy una persona bastante serena. A mí, por ejemplo, yo recuerdo un prejuicio histórico hacia una pintura como la de Vermeer, en época en época de los antiguos, de Apeles, etcétera, pero todavía en época de Rubens y hasta más adelante, hay un prejuicio en contra de la pintura que es como no pintar nada, ¿no? Pues como pintar un bodegón o como pintar una mujer leyendo una carta en un interior. Eso para ellos es como no pintar nada. Pues lo entiendo. A mí me parece también, me pone en contacto con cuestiones más grandes, un cuadro sobre una historia mitológica que me hace sentir la emoción del amor y el deseo, por ejemplo, que ver un interior. Pero eso me pasa a mí. A otra gente le pasa exactamente lo contrario y a lo mejor les pasa eso porque son gente demasiado exaltada o viven una vida muy dramática y les viene muy bien la calma que viene con un cuadro de Vermeer, puede ser, ¿no? Entonces a mí me gustan muchas cosas distintas también. Yo creo que tenemos una suerte muy grande en el último medio siglo quizá, que es el eclecticismo, ¿no? Está más aceptado que en otros momentos que nos gusten cosas muy distintas, ¿no? Pero bueno, para mí, favoritos, o sea, me encanta, por ejemplo, una cosa que hace Rubens con los bodegones, que es, fijaros en el Filipómenes descubierto del Prado. Es un cuadro que se pinta seguramente en 1609. El bodegón se acaba de empezar a pintar, todavía es muy temprana esta fecha para un bodegón. Un bodegón muy, muy, muy temprano, no el primero, porque no sabemos cuál fue el primero, pero piensa en la cesta de frutas de Caravaggio, en la Pinacoteca Ambrosiana en Milán. Sí. Eso no se sabe cuándo lo pintó, pero 1596-97. Pues Rubens hace su bodegón 8 o 9 años después, muy temprano, insisto, Van der Hamen, Zurbarán, todo el gran bodegón europeo es un poquito posterior ya. Clara Peters, la mujer bodegonista de la que tenemos una colección maravillosa en el Prado, es un par de años antes que Rubens, o sea que ya ha surgido eso como novedad. Pues me hace gracia pensar en Rubens mirando colecciones importantes, porque ya compran bodegones coleccionistas importantes, y Rubens debía pensar un cuadro de este tamaño en una mesa con unos vasos y un pollo, no era un pollo, era un faisán y se había cazado, pero bueno, pues Rubens debía pensar, qué tontería pintar esto realmente, yo quiero pintar algo heroico, épico, trágico, grandioso, y hace un bodegón de 3 metros que tiene un tema tomado de uno de los grandes, de las vidas comparadas, uno de los grandes libros antiguos y que tiene intención de ser ejemplarizante. Pues me encanta esa idea, ¿no? De lo ambicioso que es Rubens. Y está siendo ambicioso al final sobre algo que tenemos todos, que es la vida, ¿no? Entonces él tiene una concepción de la vida muy ambiciosa y abrir la ventana por la mañana y entender el mundo de manera casi cósmica, pues las fuerzas que mueven todo esto, me encanta esa idea. Pero claro que puedo valorar también un pequeño bodegón de Morandi o una pintura discreta, que lo que te hace ver es la poética de 1 milímetro, de 1 centímetro también. Me gusta mucho eso, ¿no? Ahora mismo en mi vida estoy en un momento en el que valoro mucho esta grandeza, Picasso, Miguel Ángel, Rubens. Eso es algo que me llega a mí mucho ahora, pero bueno, eso es casi como heavy metal y lo otro es como música más discreta, ¿no? Es un poco así. Sí. Tengo aquí 2 cuadros que yo cuando los vi me quedé fascinada porque son cuadros que, muy al contrario de lo grandioso de Rubens, son muy pequeños, como has dicho, muy poéticos y además lo hacen en colaboración.
que ya sabrás que son los de los sentidos. Y yo creo que son... Este es del oído, ¿no? Sí. Que yo creo que son cuadros que pasan muy desapercibidos en el museo, ¿no? Sí, es muy bueno que saques esto aquí. ¿Sabes por qué? Porque te he comentado antes que Jan Bruegel, el viejo, los Bruegel son un poco lío, porque hay un padre que es uno de los grandes de la historia del arte europeo, Peter Bruegel el viejo. Él tiene 2 hijos pintores, uno de ellos es un empresario y un copista, que es Peter Bruegel el joven, y lo que hace es producir muchos cuadros imitando los de su padre. Versiones. El otro es Jan, que se llama Jan el viejo porque a su vez tiene un hijo, que es Jan el joven. Pues Jan Bruegel el viejo es un pintor de los pintores más gozosos que se pueden ver, en mi opinión, porque tiene un trazo muy especial. Vienen de familia de tradición de miniaturistas. La miniatura en el siglo XV en Flandes hasta principios del siglo XVI es el arte más valorado. Y ver, o sea, Van Eyck, por ejemplo, en un libro que se llama Las horas de Turín-Milán, que está en una biblioteca en Turín, Van Eyck, 1430 más o menos, hace un paisaje que debe medir 2 centímetros de alto y 6 de ancho, que es una cosa increíble de sentido y de bonito. Pues creo que él hace un poquito lo mismo, ¿no? A mí me gusta muchísimo, es muy, muy gozoso. Sí. Lo es por caligrafía y lo es por saturación de color también, es muy suculento al mismo tiempo. O sea, para mí, muy difícil ver algo más bonito que esto. Para historia cultural también, aquí, si enseñas la partitura que hay un poco a la derecha de esta imagen, está firmada por un tal Filippo Inglés, ese es un músico católico que está en el exilio en Bruselas. En los otros cuadros de esta serie se ven los telescopios más modernos que se están haciendo entonces, que se están enviando a Bruselas porque los está pagando en parte. Este telescopio que ves aquí en el suelo, este cuadro es de otra serie, este es de taller, este seguramente lo hace el hijo. Sí. Este es parte de una serie en la que en un cuadro hay 2 sentidos y en otro 5. Los buenos son cuadros más pequeños, que son los 5 sentidos todos separados. El telescopio que veis en el suelo es un telescopio, para los historiadores de la ciencia, es un objeto muy importante, muy nuevo, que lo hace un señor en La Haya, que lo envía a Bruselas. O sea, para historia cultural, todo lo que pintan estos señores es importante, es conocido, se aprende muchísimo. Hay que los claves, los instrumentos musicales, todos muy importantes. Pero aparte de eso, o por todas estas razones, gozo, suculencia de color, caligrafía maravillosa, heredero de una tradición de pintar con pinceles de un solo pelo, ¿no? En el sentido de la vista, si lo podéis encontrar, fijaros que vais a ver un cuadro y sobre el cuadro, apoyado en el marco, hay una lupa. Ellos miraban los cuadros con lupa para valorarlos. Sí. Todo eso, lo que comentabas antes, Isabela, efectivamente para un conservador es frustrante, porque ¿qué haces para colgar ese cuadro en sala? Están colgados los 5 sentidos, son cuadros, no hay nada más bonito que eso en ningún sitio del mundo, en mi opinión. Hay mucho, ya, como te dije antes, se puede decir esto de muchos cuadros, pero fíjate, en este cuadro, ella, la alegoría de la vista, delante suya hay un cuadro y en ese cuadro hay una lupa apoyada en el marco. Es que eso hay que verlo con lupa para disfrutarlo. Y yo lo puedo hacer, porque yo puedo ir a las 9 al museo y lo veo con mucho cuidado, ¿no? Lo veo cuando se restaura, pero mi instinto es querer darle eso mismo al público, porque una cosa muy bonita de ser conservador en un museo es que tú vives momentos tan bonitos y tan emocionantes que lo que quieres es reproducirlos para los demás. Pero ¿cómo haces eso en este caso, no? Pues bueno, aquí es donde entramos ya en el tema de, mira, que la gente vea lo que quiera y como quiera. El cuadro está expuesto, está cuidado, está estudiado, informamos bien sobre él. Quien no lo sepa, en este caso, se han pensado, yo he visto experimentos como colgar una lupa de un cuadro. Yo lo he visto eso en un museo en Boston una vez con grabados de Rembrandt. Y a mí me encantó porque podías ver, el arte del grabado se ve muy bien con lupa, es muy bonito ver el trazo, ver cómo muerde el ácido, el cobre, ver cómo afecta eso a la tinta. Pero claro, eran grabados de Rembrandt muy buenos, pero todos con cristal. Pero todos sabemos, si coges una lupa y te pones a ver una imagen, pierdes la dimensión de dónde estás y es fácil que te choques contra el cuadro, te pasa inmediatamente. Te pasa. No podemos hacer eso. Nuestra labor principal es que los cuadros se conserven y que los puedan seguir viendo en 100 años, ¿no? Entonces, la lupa no lo podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Poner pantallas grandes. Lo estamos pensando hacer en los cuadros del Bosco, que es otro pintor muy de detalle. Vamos a poner en sala una pantalla grande para poder reproducir detalles muy en grande.
no estoy seguro de qué tal va a quedar. Hacemos una cosa así con la idea muy clara de que si no funciona la quitamos, la pantalla. No nos la regala Samsung y no implica ningún coste, es trabajo, nada más. Hemos hecho textos, hemos hecho una selección de imágenes. Pero claro, eso tiene el problema de que, en cierto modo, si pones una imagen, una pantalla en una sala, ¿qué pasa si todo el mundo se va a ver la pantalla? Eso me da un poco de miedo. Lo vamos a hacer en el caso del Bosco, como os digo, pero sí me preocupa un poco que la pantalla llame tanto la atención que la gente deje de valorar el original. ¿Y qué tenemos en los museos? El original. Precisamente eso es lo que, si no lo valoramos nosotros, ¿quién lo va a valorar? Claro. Entonces, los 5 cuadros de los sentidos de Jan Bruegel están colgados en sala. Como te digo, la información es buena. Están colgados en una parte del Prado, en la segunda planta norte, a la que no va mucha gente. Se pueden ver muy, muy bien porque están muy tranquilas esas salas. Pero ¿qué más podemos hacer? No lo sé, claro. no sé, la verdad. La tecnología. Se ven muy bien esos cuadros en pantalla. Se prestan mucho a verlos en ordenador, a ampliarlos. Pero eso ya lo tiene que hacer cada cual, ¿no? Claro. Creo que vi uno, a lo mejor no de esta serie, como has dicho que había otra serie similar, en el Getty de Los Ángeles puede ser que vi un par, no me acuerdo muy bien. Sí, pero es que curiosamente Jan Bruegel el Viejo, que es como se le llama, que como te digo es uno de los hijos de Peter Bruegel el Viejo, curiosamente siendo un pintor muy, 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 muy detallista, muy de miniatura, muy de pintar, con mucho cuidado, pintó bastante. Y con un nivel altísimo siempre. Sus cuadros nunca bajan de nivel. Su hijo se dedicó a hacer cuadros iguales que cuando él murió, el hijo hereda el taller y se pasa pues, 50 años haciendo cuadros parecidos a los del padre. También muy buenos, pero nunca tan buenos como los del padre. Se nota siempre la diferencia. Pero hay bastante pintura de Jan Bruegel el Viejo, muy, muy buena en bastantes museos del mundo. En Londres, en Los Ángeles, como has dicho, en Nueva York, en París, en Viena, en Múnich, en Bruselas, en Amberes. Hay bastantes museos con muy buena obra suya. Entonces eso es lo único que se puede hacer. Una cosa que yo creo que sí podemos hacer a través de gente como vosotros, a través de nuestros colegas, es hacer que a quien le guste mucho el arte, pues como aficionado al arte vaya mejorando, cada vez sepa más. Y saber más, por ejemplo, es saber pues que a las 3 de la tarde un jueves en un museo hay menos gente que un sábado a mediodía, que un sábado a las 10, ¿no? Pues eso ya es saber más, hacerte cada vez más aficionado, más experto, saber dónde está el cuadro que me gusta, viajar a verlo, saber a qué hora lo veo mejor, saber en qué salas del museo hay menos gente. Bueno, es como si yo me hago aficionado a la comida, pues cada vez sé más dónde está el restaurante bueno y no voy al malo, o sea que pues, un poco ir afinando en nuestra afición cada vez más, ¿no? Totalmente. Sí. Y otra pregunta que tengo para ti. Cuando estuve estudiando la asignatura de barroco, hablaba mi profesor sobre una leyenda negra y Rubens, que está muy infravalorado. Y lo que te quería preguntar es si estás de acuerdo que tiene esta leyenda negra como a lo mejor menos ahora, pero me chocó que hubiese una leyenda negra de la pintura de Rubens. Sí, a ver, yo creo que el término leyenda negra no se presta del todo porque una leyenda negra es un discurso formado con intención de minusvalorar algo, ¿no? Así, por ejemplo, se habla de la leyenda negra sobre España en la historiografía holandesa y sobre todo inglesa. Se puede exagerar esa idea, pero algo de cierto hay en algunos momentos, ¿no? Hay una intención, un prejuicio que se plasma en una tradición historiográfica, en una manera de hablar o escribir sobre algo que se convierte en tradición, que se hereda. En el caso de Rubens no hay eso, yo creo. No, de hecho, la gente, los conocedores y sobre todo los artistas son muy... Les gusta mucho Rubens, con excepciones, claro, pero en general Rubens es un pintor es muy rico, es muy culto, conoce mucho la tradición, se refiere mucho a ella, sabe mucha historia, tiene mucha mano, porque es muy admirador de la pintura como oficio, de Tiziano y de otras generaciones anteriores a él. Al ser muy conocedor y muy estudioso, le gusta mucho y utiliza mucho y se refiere mucho a Tintoretto, a Miguel Ángel, a los antiguos. Hay muchas razones para disfrutar mucho de Rubens, que son razones, digamos que de persona que sabe algo ya de arte, ¿no? Tanto con compañeros nuestros, colegas, coleccionistas, mucho artista. Ahora, es verdad que la retórica de Rubens es muy retórico, ¿no? Y yo creo que eso es verdad que en una época de costumbrismo, como ha sido gran parte del siglo XX, con más apego al realismo, a cierta discreción,
Yo creo que Rubens ha sido un pintor no tan favorito como otros. Yo creo que eso es verdad y quizás sigue siendo verdad. Cuando trabajas en un museo, una cosa que sabes, la aprendes a lo largo de los años, es que si miras al siglo XV, XVI, XVII, XVIII y imagínate que quieres hacer una exposición y tener mucho éxito. Estás pensando en tener mucho público. Nosotros eso lo pensamos, a veces pensamos lo contrario, no queremos eso. A veces queremos lo que te dije antes de Marinus, queremos aportar en la historia de un pintor que es buenísimo y que en el Prado tenemos los cuadros, pero que no se le conoce muy bien. Pero bueno, imaginemos que te plantas y lo que quiero es, ¿qué pintores del siglo XVII, por ejemplo, conseguirían que hubiese mucha cola delante del Prado? Pues son muy pocos. Y Rubens yo diría que no es uno de ellos. Y eso lo sabemos pues porque conoces tu profesión. Lo sería Rembrandt, lo sería Caravaggio, lo sería Vermeer, lo sería Velázquez. Incluso el Bosco, yo también. El Bosco es 16, claro. Pero si ponemos 15, 16, depende de qué época, pero si te pones solo en el 17, en el 16 lo sería Leonardo, lo sería... Pero muy poquitos, ¿eh? Y Rubens es un pintor, una exposición de Rubens atraería al público, pero no masivamente, como sí haría pues Caravaggio, por ejemplo, porque hay más leyendas sobre Caravaggio, es más bohemio, mató a una persona jugando al tenis, le echaron, tal. Y yo creo que tienen que ver con cosas de ese tipo, pero es un poquito un misterio para mí, igual que para vosotros, supongo, por qué la fama del Bosco, por qué todo el mundo va al Prado y ve el Bosco, y tiene que ver ya con cómo se comunica, cómo nos comunicamos en el mundo, cómo llegan las noticias a la gente, qué cosa, la fama de la Mona Lisa, por qué es tan extrema esa fama comparado con la Dama de Armiño, que está en Cracovia, que es, yo creo que claramente un cuadro más bonito y sin embargo no es tan famoso. ¿Por qué sucede eso? Pues no lo sé, es un poco raro eso. La verdad que seguro que si uno quisiese escribir un libro se podría trazar, ¿eh? Tendrá que ver con noticias, momentos, reacciones a noticias que se convierten en noticia de nuevo y se podrá trazar la historia de esa fama, pero no lo he hecho. Yo creo que es verdad que Rubens es lo que es sin duda. Rubens nació en 1577, cuando muere Rubens en 1640, yo diría que desde 1615 más o menos, es muy claramente el pintor más famoso, más influyente de su época en vida. Mucho más que Velázquez, más que Rembrandt, más que Caravaggio. Caravaggio es muy influyente, pero vive muy poco, es rebelde, con lo cual tiene muchos problemas, tiene mucha influencia Caravaggio, pero Rubens aún más, es claramente la gran figura de las artes en su época. Pues comparado con esa fama que tiene en vida, ahora no tiene esa misma fama. Pero vamos, tiene fama de sobra. Hay mucho cuadro de Rubens, es una gran estrella y nuestra profesión lo considera así, desde luego. Y Alejandro, cambiando un poco de tema, si quisiéramos enfocar a la gente que está interesada en el arte, pero quizá no es de nuestro campo de la historia del arte y quiere empezar a formarse, utilizando el cine y literatura como vías hacia el arte, ¿qué recomendarías? Pues buena pregunta. Yo no llegué al arte de esa manera. Para mí mi relación con el arte es muy visual, muy, muy visual. Y después lo que he aprendido es que informar esa experiencia es una maravilla y se convierte en una profesión y en una vida, ¿no? Pero pues, mi relación con el arte ha sido muy directa con obras de arte o con edificios o lo que sea. Si pienso en qué libros y qué películas, ya te digo, yo no llegué así al arte, pero películas... cualquier cosa que produzca emoción realmente, ¿no? Cualquier cosa que te emocione, el arte produce una emoción parecida, ¿no? Te puedo hablar de películas que yo creo que informan bien sobre arte. A mí me gustan mucho, por ejemplo, las películas de Peter Greenaway. Son muy raras, se parecen al arte. Las que ha hecho sobre arte, sobre Goltzius hizo una, sobre Rembrandt ha hecho otra. Y están muy influidas por el mundo del arte, por la historia del arte, diría yo, en el sentido de que son muy ambiciosas, quieren ser nuevas, tienen una mirada muy clara y muy enfocada hacia el pasado y tienen una ambición de renovar. Y eso lo ha hecho siempre la historia del arte, ¿no? En ese sentido, Peter Greenaway, si te pones a pensar en películas sobre arte, hay una muy famosa ahí se me olvida el nombre ahora, de Caravaggio, de Derek Jarman sobre Caravaggio. Una película también muy radical, yo creo que con un acercamiento que es muy bueno y muy fresco. Pero es una cosa que las películas sobre arte, en mi opinión, tienen casi siempre una gran carencia, en mi opinión, ¿eh? Que es que se centran en el artista y no en el arte. Sí. Y eso es muy diferente de mi relación con el arte, que a mí el artista quiero saber sobre ella o sobre él para aprender sobre el cuadro.
O a veces escribí una vez un artículo sobre lo dura que es para Rubens la lucha para vencer los prejuicios sociales que tiene en su época. Él cree mucho, él quiere tener éxito y para tener éxito tiene que casi dejar de ser pintor, cosa que no hace. Entonces, eso es biografía, no es arte, y me gustó mucho ese artículo. Pero a mí lo que me gusta es mi relación con el arte, insisto, que es más visual, y por lo tanto, cuando una película se centra mucho en el artista, yo salgo siempre pensando, bueno, aquí de arte no me han hablado de Turner, claro, o me han hablado de lo que sea, pero no me han hablado de arte, no he aprendido sobre arte. Aprendo sobre arte con este colega que me enseña que el dedo se junta con la tela, eso sí que me enseña. Claro, porque otro ejemplo de película, por ejemplo, que se centra en artistas y que además son artistas que tienen biografías que todavía se continúan estudiando y ni siquiera están claras, pero ellos construyen así a su forma como lo ven. Por ejemplo, la película de Van Gogh interpretada por Kirk Douglas, por ejemplo. Sí, bueno, eso me gusta mucho, la verdad, porque es que Kirk Douglas es una época en la que esos actores son menos realistas, ¿no? Son muy teatrales y me gusta mucho, me recuerda a Rubens un poco, a esa generación. Quizá lo más curioso que yo he visto en cine sobre arte, o sea, el Van Gogh con Kirk Douglas a mí sí que me gusta mucho. Hay una película de Kurosawa que se llama Los sueños, que son, no me acuerdo cuántos sueños, pues uno es sobre Van Gogh. Y el actor, es difícil, la puedes encontrar en YouTube, pero es difícil porque no te dejan aislar solo esa parte, no sé por qué, ¿no? Pero si buscas Los sueños de Kurosawa, la parte de Van Gogh, que es uno de los sueños que está teniendo el protagonista de la película. Y en ese sueño aparece Van Gogh. Y el actor es Martin Scorsese, hace de Van Gogh. Lleva la oreja cortada, lleva una venda con la oreja cortada, ¿no? Y no dice nada. Entonces, sencillamente va por los campos con su caja de pinturas y su caballete buscando como un loco, ¿no? Y en cierto momento coge una escalera y se mete en un cuadro. Y ese cuadro es un campo de trigo, es un cuadro de Van Gogh. Y va andando por ahí, primero entre pinceladas y después dentro del trigo. Eso me encantó, porque ahí sí que veo yo un intento de correspondencia entre forma y contenido, que esa correspondencia es lo que es el arte, y entonces lo convierte en algo nuevo, no es solo contenido, que es lo que es cuando solo hablan de la vida, qué le pasó a un artista, cuándo nació, qué hizo. Bueno. Otra con la que me pasa algo parecido es, a mí sí que me gusta acercarme a la vida de los artistas, pero de fantasía. Cuando Woody Allen hace una película, que no me acuerdo cómo se llama, en la que viajan en el tiempo al París del siglo XIX. Sí, My Night in Paris, ¿no? Exacto, eso me encanta, porque me hace ilusión ver a Picasso, que es un arrogante y un chuleta, y ver a Toulouse-Lautrec, que eso pues... Dalí, Hemingway. Eso, y ver cómo Woody Allen se imagina que Picasso es un arrogante y un chulo, pues eso me hace gracia, ¿no? O Adrian Brody haciendo de Salvador Dalí también. También, exacto, muy divertido ahí. Pero son cosas distintas, ¿no? Y libros, la literatura sí que lleva una emoción profunda para mí. Lo que tiene el arte es la pintura. Estoy pensando en alto aquí un poco, pero y además os lo digo a vosotros que sentís lo mismo que yo, pero es esta armonía, es lo que la forma le da al contenido que lo convierte en un plus. Una buena manera de explicar eso, no sé dónde leí yo esto, hace poco además, pero se me ha olvidado. Si dos personas quieren cruzar una plaza, si lo hacen andando, pues lo han hecho andando, no tiene mayor interés. En cambio, si lo hacen danzando, han hecho una cosa que es muy, muy diferente. Puedes decir, bueno, danzando, ¿qué han hecho? Han llegado de un lado de la plaza al otro, han hecho lo mismo que los que iban andando, ya, pero lo han hecho danzando, y ahí lo formal ha hecho una aportación que ha convertido a ese tránsito en una obra de arte, ¿no? Eso sí que se encuentra en la literatura, evidentemente se encuentra en la literatura, ¿no? Y la gran literatura a mí me lleva a pensar en arte y me lleva a subrayar y a apuntar cosas que yo quiero decir cuando escribo. Y para mí la gran literatura es, pues, lo que... En este confinamiento yo he leído La Odisea, que se lee muy bien, una traducción muy bonita, muy animada. A mí me gusta mucho, por ejemplo, no sé, había bajado unos libros, había visto como de lo que íbamos a hablar, y había bajado unos libros, y a mí últimamente he encontrado libros que a mí me han hecho eso, ¿no? Pues este de John Banville me encanta, un escritor irlandés. Bueno, no sé si se ve, está... Bueno, sí. El mar. No tiene mucho sentido enseñarlo aquí, pero la muy buena literatura hace eso, te estás constantemente como con sensación de asombro, de anda, no se me había ocurrido, qué maravilla, estás constantemente con viviendo asombro, ¿no? Y lo vives por lo que lo formal aporta al contenido concreto. Lo hace Nay Paul, lo hace John Banville, pues a cada uno lo que le guste, ¿no? Me gusta muchísimo leer filosofía antigua,
parte de la filosofía antigua es difícil, pero no es tan hermética como la del siglo XVIII, por ejemplo. Antigua me refiero a los griegos, ¿no? Y yo he encontrado que se lee mucho mejor, por ejemplo, directamente la poética de Aristóteles que cuando leíamos en la facultad un libro sobre ese libro, que se convertía en un follón que no había quien lo entendiese, ¿no? Totalmente. Y se lee muy bien a Platón, es un muy, muy buen ensayista. Puede ser muy esotérico y muy metafísico a veces, pero es muy buen ensayista, se lee muy bien, sus ideas sobre la belleza son muy esotéricas, pero son, joder, tienes ganas de creer en ellas según vas caminando con él leyendo, ¿no? Y eso, hay otro escritor que a mí me gusta muchísimo, te voy a enseñar el libro a ver si se ve. Es un escritor que me encontré por casualidad, es un profesor jubilado, es un irlandés, se llama Dennis, por ahí lo pone. Pero esto Sí. sale al revés en la pantalla, no sé cómo sale. No, se ve bien. No, se ve bien. Vale, Dennis Dennis Donoghue, ¿no? Dennis Donoghue. Y escribe libros, él es un experto en literatura inglesa o anglosajona, vamos, en inglés. Y escribe libros sobre esos temas, pero este en concreto se llama... Speaking of Beauty. Hablando, entonces, claro, él empieza diciendo, la belleza no se puede definir, pero se ha escrito mucho sobre ella. Vamos a entrar en conversación con esa tradición. A mí me gusta muchísimo ese escritor y me da muchas ideas para mí, para escribir yo, o si no estoy escribiendo, para pensar, ¿no? Me sirve para la historia del arte de sobra. Y después libros, hay un género de libro que es muy anglosajón también, que tengo aquí dos ejemplos. Uno es un libro de una experta en John Ruskin, en Ruskin, ¿no? No se lo pronuncio así mal, pero en español. Why Ruskin Matters. Why Ruskin Matters, exactamente. Es este tipo de libro escrito por académicos, lo que en inglés se llama académicos, ¿no? Por profesores, por gente seria, de verdad. O sea, que pertenece a esa profesión que es combinar imaginación y rigor, ¿no? Y pensar que descubrí que mirar al pasado es abrir camino. Este libro es una preciosidad de libro y es que el título dice exactamente lo que es el libro. ¿Por qué leer a John Ruskin ahora? Es una cosa importante. Y John Ruskin está hablando sobre el gótico veneciano y a mí a lo mejor el gótico veneciano es algo en lo que nunca me había parado, pero es una maravilla el libro para leer y te da... Y el otro es otro pues parecido. Este es un profesor de filosofía. Ella es profesora de historia del arte, experta en Ruskin, pero que se llama así. Este es un profesor de filosofía. Este es un profesor de filosofía aficionado a la montaña y a caminar, que yo lo soy también. Entonces él se pasa un verano en el lugar, en los Alpes, al que iba Nietzsche y va a visitar, bueno, va a recorrer los caminos que recorría Nietzsche, pero él es caminante también y es montañero, ¿no? Y entonces, haciendo esto un verano, te está hablando de su relación con Nietzsche y es precioso el libro también, de manera que si yo me leo a lo mejor... bueno, Nietzsche tiene cosas muy legibles y otras que no, pero te puedes leer un libro indirecto sobre Nietzsche que sea una cosa insoportable y este libro es muy bonito para entender por qué relevancia tiene para mi vida aquí ahora también. Ese género, cuando está escrito con el máximo de rigor por gente, pues imagínate, son profesores de universidades, de literatura o de arte o de filosofía, que tendrán una carrera muy académica y han hecho un libro un poco más de difusión en el sentido más alto de la palabra. Ese tipo de literatura me encanta. Me gustaría hacer eso a mí, ¿no? Hay que tener tiempo. El mundo académico permite eso, el mundo de los museos no, porque como os he dicho, bueno, el mundo de los museos da mucho trabajo y tenemos que escribir mucho para el museo, que es una bendición, es una gran suerte, pero claro, escribir sobre otra cosa, pues hay muy poco tiempo, ¿no? Pero ese tipo de literatura, te diría yo... más no cercano. Sé, sí. Entonces, bueno, de todo, pero yo creo que muy buenos libros de ensayo y la literatura que sea en la que reconozcas arte de verdad en el sentido de que sin apenas percibirlo estás viviendo una experiencia a caballo de lo formal, de no solo el contenido, sino ese plus que le da lo formal al contenido. Oye, Alejandro, yo tenía una pregunta, no sé si quizás una pregunta un poco tonta, pero me la había planteado. Y digo, ¿tú has percibido alguna diferencia entre historiadores del arte estadounidenses, que es una cultura pues bastante... Muy suya. Variada, sí, bastante suyo, exactamente. ¿Y los de aquí, de España? La visión...
no es una pregunta del todo válida en el sentido siguiente, hay que reformularla. En Estados Unidos, en el mundo académico, centrándonos en ese mundo nada más, que yo he pasado ahí, hice el doctorado y he estado ahí muchos años de profesor y de todo, mucha gente que protagoniza ese oficio ahí no son americanos. Hay mucho alemán, mucho inglés, mucho italiano, mucho oriental, mucho indio. La historia del arte europeo no es más que un pequeño nicho de muchos otros ahí. Entonces, la historia del arte americana, si con eso te refieres a esa profesión en Estados Unidos, que está habitada o protagonizada por gente de todos los lugares. Yo me acuerdo, por ejemplo, o sea, yo soy medio de ahí, entonces yo me he criado en España hasta los 25 años, he vivido aquí, ¿no? Y me fui ahí al terminar la carrera y otras cosas. Pero cuando llegué, lo digo porque ahora será igual, supongo, pero en 1985, cuando llegué ahí a hacer el doctorado, yo nunca había estudiado en inglés, había ido a la escuela en España, a la Universidad Complutense, etcétera, ¿no? Y me acuerdo preguntarle un día a un profesor, decirle, claro, yo había entrado, me habían aceptado, pero aún así, decirle, yo escribiendo en inglés, pues cometo faltas, ¿no? Y el profesor este era holandés, y el de al lado era chino, y el experto principal que había en arte indio era inglés, y después había un arqueólogo turco, y me dijo, mira, esta profesión en este país, la universidad a la que fui, había crecido, se había fundado por alemanes, por Panofsky y hay gente de ese tipo, ¿no? Me dijo, aquí la gran mayoría somos de fuera, y además no somos todos de un sitio, somos cada uno de un sitio, entonces lo importante es lo que vas a aprender. Y igual que hay mucho rigor en otras cosas, esos pequeños errores que son consecuencia de que tú vengas de otro sitio, pues es lo habitual aquí, ¿no? Entonces, ya te digo, es una profesión muy cosmopolita. El único sitio en Europa que es parecido es Inglaterra. Mis colegas de la National Gallery de Londres, no sé ahora mismo, porque hace tiempo que no voy, pero yo recuerdo un colega alemán, un colega holandés, un colega canadiense. En ningún sitio país de Europa hay eso, ¿no? Entonces, en Alemania son alemanes, en Holanda son holandeses, etcétera, etcétera. En Italia son italianos. Entonces, en ese sentido, me gusta muchísimo esa profesión allí porque es muy grande. Entonces, yo te diría que ahora mismo, durante los últimos 25 o 30 años, la mejor historia del arte, en el sentido de la profesión, en el sentido más, bueno, mejor, es anglosajona, es inglesa y norteamericana, yo creo. Y bueno, para mí yo no soy nada nacionalista, ni a favor ni en contra, ni lo contrario, si eso existe. Entonces me parece muy bien que las cosas se hagan bien en un sitio y para allá que me voy yo, ¿no? Y si hubiese sido ya te digo, en Finlandia, pues ahí me hubiese intentado ir. Entonces yo creo que para mí variedad y riqueza, y mientras más de eso haya, pues mejor me gusta a mí más eso. Tiene que ver con mi biografía también, quizá, pero a mí me gusta eso. Claro. Que hablando de Estados Unidos, me acabo de acordar ahora mismo que conociste a de Kooning allí, ¿no? Sí, eso hace mucho antes, de mucho más joven, sí. Fue interesante esa experiencia porque era una época en la que yo estaba en la Complutense. Fíjate, era una época, debió 79 o por ahí. Yo nací en el 60, no había cumplido todavía los 20 años, pero era la época de la movida en Madrid. Yo estaba muy ocupado, te puedes imaginar con qué, ¿no? Con estudiar, pero con mi vida nocturna especialmente, ¿no? Y era una época buenísima en Madrid o en España para toda nuestra generación. Era muy, muy divertida, muy hedonista, muy libre. Pero yo a la vez tenía ahí esa conversación interior de que me encantaba lo que estaba estudiando. Ir a la facultad por la mañana, a menudo con resaca, pero a que te apagaban la luz y te ponían diapositivas de lo que fuese, eso era una maravilla, ¿no? Y me gustaba muchísimo lo que yo estudiaba, ¿no? Y bueno, un verano me fui a Nueva York porque por casualidades familiares una persona me dijo que me podía quedar en su piso un mes o lo que fuese, no recuerdo. Entonces me fui y ahí me dediqué a ver arte, básicamente, con mucha obsesión, ¿no? Y surgió una casualidad que una persona que conocí me dijo que conocía de Kooning si podíamos ir y yo estaba muy volcado con esa pintura, sobre todo en ese momento. Y eso me permite decir también, por cierto, voy a tener que parar dentro de muy poquito ya, ¿eh? Sí, sin problema. Eso me permite decir también una cosa que para mí es importante. A raíz de esa visita, en parte, me surge esta idea. Yo soy muy poco mitómano. A mí una cosa que me dicen a menudo, pues mis hijos, en broma, ¿no? Joder, ¿cómo te gustaría conocer a Rubens, ¿no? Que llevo toda la vida estudiando. Y siempre digo, pues depende. Si es interesante, me interesará mucho. Pero si resulta que le conozco y es un soso, pues no. Lo que me interesa es su arte, realmente, ¿no? Claro, no te puede condicionar.
Claro, y los pintores que he conocido o que he estudiado, pues veo algunos muy interesantes y otros que no lo son. Y de Kooning me acuerdo que le conocí y estuve bastante tiempo en su estudio, pero él muy callado. Yo me subí a una pasarela que había arriba, se veían los cuadros desde ahí, él estuvo muy callado. Yo fui con la mujer que me llevó, la persona que le conocía. Pero te digo, en el Prado, una cosa divertida en el Prado, he conocido a mucha gente muy importante, porque había una época que poca gente ahí hablaba inglés y yo sí he hecho visitas pues desde Gaddafi hasta Clinton, hasta Woody Allen, hasta Tom Cruise, no sé, mucha gente. Pero es que no soy muy mitómano, entonces la verdad que en el mundo del arte me gusta muchísimo el cuadro y no sé por qué razón, la emoción de conocer a Miguel Ángel, pues no sé si depende, si le conociese. En sí misma no soy muy así. Con de Kooning pues me pasó un poco eso. Fíjate que sigue siendo la pintura de Kooning entre las que más me gustan sin ninguna duda. O sea, yo llego a un cuadro y llego a la sala de Kooning, una cosa que me frustró mucho en el MoMA, estuve hace 2 años en Nueva York de profesor invitado un semestre y no había nada de Kooning colgado, estaban cambiando salas y tal, no había nada y me frustró muchísimo porque es que me gusta, ¿sabes? Es como si vas, lo quieres ver, ¿no? Claro. Entonces me gusta muchísimo su pintura y haberle conocido a él pues es una curiosidad realmente, no es un momento importante. Lo que sí lo es los cuadros suyos, ¿no? Lo voy a dejar, que ahora se nos hace Claro. tarde. Yo creo que ha sido ya una charla súper interesante a la gente interesada al arte y yo creo que también quien no debería igualmente y ojalá que sirva como influencia. Sí. Lo que hacéis es muy, muy chulo, la verdad que me gusta mucho lo que veo en internet, vamos, vuestra página web es muy... Gracias. Bueno, yo lo veo como muy de vuestra generación, que me encanta verlo, claro. Sí. Más juvenil. Da un poco de envidia, la verdad que lo único malo de la edad, que es muy buena en muchas cosas, es tenerla. Totalmente. No soy más joven, pero bueno. Nada, gracias y seguimos Gracias en contacto. a ti. Lo que queráis Alejandro. me decís y Muy bien. decirme, contarme cuándo salga o cómo, me lo decís simplemente. Sí, te lo mandaré. Claro. Seguimos en contacto, ¿vale? Muy bien. Bueno, un abrazo. Muchísimas gracias, Un Alejandro. abrazo. He tenido el gato aquí, mirad cómo está el gato, ha estado aquí dormido todo el rato. Ah, está tranquilito, ¿eh? Buena compañía. Se pone aquí rodeado, si te gusta estar ahí. Está tranquilito, ¿eh? Sí. Bueno, un abrazo, hablamos Un pronto. abrazo. Un abrazo, Hasta Alejandro. luego. Ya hablamos. Hasta luego.